Bienvenidos una vez más a Original Script. Hoy, en nuestro segmento de reseñas, realizaremos una reseña sobre el mundo cinematográfico de Marvel. En el pasado tuve la posibilidad de ver muchas de estas producciones audiovisuales en las salas de cine. Previo al lanzamiento de Avengers Endgame no pude realizar una nueva visualización de las películas para tener un contexto más profundo de todas las historias. Pero recientemente logré ver la totalidad de las 23 películas, por lo que consideré que era interesantísimo poder hacer una pequeña reseña donde pudiéramos hablar sobre todo el mundo cinematográfico de Marvel. La saga completa de Marvel actualmente está compuesta por 23 películas, de las cuales vi en orden de su lanzamiento y no en el orden cronológico de la historia. Considero que cualquiera de las dos formas en las que se vean las películas aportan elementos sustanciales para comprender la estructura general. Yo, a nivel personal, recomendaría verlas inicialmente por las fechas de lanzamiento y luego poder verlas en el orden cronológico, ya que hay aspectos formales de la historia que no podrían ser entendidos de forma cronológica sin tener realmente una referencia previa. Quiero iniciar con algunos pequeños antecedentes, porque creo que hablar de Marvel es hablar también de historia, hablar de cómics, pero creo que es importante partir de algunos pequeños antecedentes. Desde más o menos la mitad de los años 90, la trayectoria de Marvel en el tema de películas y series generalmente había sido un desastre tanto a nivel económico como de trascendencia cultural. No fue el caso de las series animadas para televisión, que aunque no supusieron un impacto comercial de magnitudes considerables, sí se han mantenido desde los años 60 hasta la actualidad con un papel importante en Marvel para llevar al mundo del cómic al público en general. Desde más o menos 1967 se han estrenado alrededor de 37 series que abordan los diferentes personajes de Marvel. Hablar de Marvel implica hablar definitivamente acerca de Kevin Feige. Él, quien es actualmente el presidente de Marvel Studios, es también el productor de todas las películas y quien realmente ha funcionado como el arquitecto de todo el entramado de las historias de las 23 películas que forman parte de este universo. Estas 23 películas conforman lo que nosotros vamos a llamar la saga del infinito, una serie de películas que en lo global corresponden a un solo arco narrativo: la lucha contra Thanos y la búsqueda de las gemas del infinito. Como toda historia, la saga del infinito se narra en 3 actos, correspondientes a 3 fases diferentes del conjunto de películas que fueron producidas. Descubrir a nivel general que toda la estructura narrativa del mundo cinematográfico de Marvel conforma los 3 actos de un arco narrativo global fue súper interesante. Si no te encuentras familiarizado en cómo las estructuras narrativas pueden estar conformadas en 3 actos, te dejo este pequeño videíto por acá para que también puedas profundizar un poquito en este tema. Vamos a hablar entonces de los 3 actos que conforman el mundo cinematográfico de Marvel en base a cada una de las películas. El objetivo de esta primera fase, como el del primer acto de una obra, es básicamente cimentar el universo y establecer las bases de lo que Marvel iba a ofrecer. Es decir, conocemos a los personajes, conocemos su contexto y empezamos a entender un poquito su participación dentro de esta estructura narrativa. Como hemos visto en el mundo cinematográfico de Marvel, la primera película que se trabajó fue Iron Man en solitario, personaje que realmente no era tan importante en el mundo de los cómics, pero para la saga del infinito a nivel audiovisual tomó una importancia fundamental. Marvel decidió apostar por Iron Man para ofrecer algo nuevo al cine de superhéroes. En los cómics el personaje dista un poquito de este arquetipo de héroe clásico, pues es un fabricante de armas millonario, de fuerte carácter y con problemas de alcohol. Para aumentar el interés general de esta producción, Marvel contrató a Robert Downey Jr. para interpretar al personaje de Tony Stark. En esta película, en la que se presentan conceptos importantes para el mundo cinematográfico de Marvel, la importancia de la empresa ficticia de Stark Industries es vital para comprender cómo efectivamente esta empresa va a empezar a colocar mucha información y muchos elementos que van a ser vitales para entender la estructura completa de la saga del infinito. En el segundo lugar podemos hablar de la película de Incredible Hulk, que es una película que estuvo centrada precisamente en el personaje de Hulk, que fue desarrollada por Marvel Studios, pero que no corría al 100% la producción por parte de ellos, sino que este era un personaje cuyos derechos lo tenía a su cargo Universal Pictures. Aunque consiguió recaudar en taquilla una fuerte inversión, la película no tuvo buenas críticas ni la audiencia realmente le gustó, ¿no? Como consecuencia, entonces Universal se negó a realizar más películas de Hulk en solitario, haciendo que solamente pudiera aparecer en películas grupales.
Además, también Marvel Studios sustituyó a Edward Norton por Mark Ruffalo para interpretar a Bruce Banner en las siguientes películas, porque se hablaba un poquito del carácter tan impredecible de Edward Norton y que en algún momento podría tener algún cierto tipo de conflicto con Robert Downey Jr. Y básicamente la idea era que Iron Man fuera la estrella de la saga, entonces evidentemente el ponerse a competir a nivel actoral iba a ser un poco complicado para Marvel. La siguiente película fue Iron Man 2, que básicamente tenía como principal objetivo el poder afianzar el personaje de Tony Stark para generar un nivel de empatía más fuerte con la audiencia. También se introducen nuevos conceptos y nuevos personajes que evidentemente iban a ser vitales para el futuro de las películas. Tal es el caso de Natasha Romanoff, que es básicamente la Viuda Negra, y James Rhodes como War Machine. Además, se da una gran importancia en la trama a la organización S.H.I.E.L.D., que evidentemente tiene una participación crucial en toda la saga del infinito. Con Thor, Marvel Studios básicamente busca expandir su universo, estableciendo, digamos, una nueva trama de héroe a través de planetas pertenecientes a viejas mitologías. Existe una conexión con el resto de las películas que se establece a través de la presencia de S.H.I.E.L.D. y del agente Coulson. Además, también se presenta a Loki como uno de los villanos principales de la saga, quien es también hermano de Thor, y a Clint Barton como Hawkeye, que es un personaje que, digamos, aporta aspectos importantes también en el desarrollo de la historia. Posteriormente podemos pasar a la trama del Capitán América The First Avenger. Esta película realmente tenía como principal objetivo poner las cartas sobre la mesa antes del estreno de Avengers, es decir, presentar a la audiencia quién es Steve Rogers, es decir, el Capitán América, otro de los personajes más importantes de la franquicia. Además, se introducían nuevos conceptos como la organización terrorista de Hydra, el personaje de Bucky Barnes, quien es un amigo muy cercano de Steve Rogers, que honestamente a mí nunca me terminó de convencer realmente dentro de los desarrollos de la estructura. Y también conocemos a Peggy Carter, que es el interés romántico del Capitán América. Luego se continuó con el estreno de Avengers. Esta película supuso la primera reunión de superhéroes con franquicias propias en una misma obra y una especie de clímax para lo que nosotros consideramos el primer acto de toda la saga. Al ser una película de una magnitud muy elevada, tras lo que se acostumbraba, fue capaz de romper varios récords, como el de mayor recaudación de la historia en la primera semana de exhibición. The Avengers tuvo una recepción muy positiva tanto por parte de la crítica como por parte del público y consiguió demostrar que la idea de un universo cinematográfico era completamente viable en esa época, sobre todo a nivel narrativo, y que en relación con los sucesos que habían ocurrido en las películas anteriores, significó la creación de un grupo de héroes para defender a la Tierra de grandes amenazas. En este caso fue Loki, pero en una escena postcréditos se descubre que había alguien detrás de toda esta batalla de Nueva York, que se demuestra precisamente la figura del villano, más villano de todos, ¿no? Thanos, que es uno de los villanos más importantes del cómics y que aparece en esta escena postcréditos de la película, y esto logra enganchar efectivamente al público en esta finalización de lo que nosotros podemos considerar entonces como el primer acto de la saga. En el segundo acto, que se considera la fase 2 de la saga del infinito, ya se ha presentado el universo de Marvel. El objetivo ahora es desarrollar lo que ya se conocía y expandirlo hacia nuevas películas, además también de crear una interconexión más cercana, un poquito entrado o buscando el término de la fase 3, donde existiría evidentemente una fuerza narrativa muy importante. Uno de los hilos conductores de este conjunto de películas es el de las 6 gemas del infinito, objeto que a nivel narrativo va tomando importancia a nivel de que avanzan las películas para desembocar en la fase 3, donde tendrá evidentemente un papel crucial. Con Iron Man 3 básicamente lo que se intentó buscar era establecer un lado más humano del personaje de Tony Stark, presentando básicamente sus problemas y el manejo de su estrés postraumático tras los eventos que ocurrieron en Avengers. El objetivo de esto era desarrollar un poco más el personaje, ya que llevaba un arco pues básicamente de 3 películas. En Thor The Dark World no existe realmente un evento que sea sumamente importante dentro de toda la saga. Tal vez el único más significativo es el presentar el éter, que es una de las gemas del infinito,
que ya se ha mencionado anteriormente, y además también se mostraba el estado de los personajes de la franquicia tras los sucesos de lo que había ocurrido en Nueva York. En Capitán América: The Winter Soldier, Steve Rogers, Natasha Romanoff y Nick Fury están investigando una conspiración sobre un asesino misterioso conocido como The Winter Soldier, que al final resulta ser Bucky Barnes, uno de los amigos más cercanos de Steve Rogers, quien se presentó en la primera película y que posteriormente volvería a ser parte de los Vengadores. Además, también se descubre que Hydra está infiltrado en S.H.I.E.L.D. Luego tenemos Guardianes de la Galaxia. Esta película presenta realmente una nueva franquicia en la fase 2, porque expande el universo de Marvel hacia el espacio, más allá de los pocos planetas, inclusive razas que pudimos haber visto en Thor y en Los Vengadores. Tiene un sentido más de comedia, un poco más a nivel de ópera espacial, y muestra a un grupo de cazarrecompensas que son completamente inadaptados. Lo que sí es bien importante de esta película es que aquí se presenta a Thanos de una forma mucho más cercana y se le da a entender precisamente como el gran villano de todo el universo, y se establece su principal afán por conseguir las gemas del infinito. Esto precisamente para poder ir vinculando al espectador e ir avanzando un poco en los aspectos narrativos de la historia. Avengers: Age of Ultron supone el clímax de la fase número 2 o del segundo acto. En ella ya existe una reunión de los superhéroes ya conocidos, exceptuamos a los Guardianes de la Galaxia, y se presentan nuevos personajes que tendrán importancia en las películas que vendrán, al igual que evidentemente en esa película. Tal es el caso de Scarlet Witch y de Vision. En relación a las gemas del infinito se muestran dos, una que tiene Vision, el nuevo personaje, y también se muestra el tercer acto, que fue el objeto central en Avengers. Para finalizar este segundo acto se estrenó Ant-Man, una película que realmente funciona como un puente entre una fase y otra. Es una producción un poquito más humilde y que presenta también una nueva franquicia con un tono un poquito más humorístico. Esta película creo que presenta el personaje de Ant-Man súper bien, y creo que efectivamente este personaje aporta elementos vitales para la estructura de Avengers, y también se presenta el reino cuántico, que tiene una importancia fundamental en las películas que serían parte de la fase número 3. La fase 3, que sería básicamente el tercer acto de la saga del infinito, es la más larga porque tiene un total de 11 películas. Con Capitán América: Civil War iniciamos la fase número 3. En esta ocasión Marvel presenta la mayor reunión de superhéroes en una película hasta ese momento. Hay 11 personajes, cada uno de una franquicia distinta, enfrentados entre ellos por unos acuerdos gubernamentales que debían firmar para regular la actividad de los héroes tras un daño causado en eventos anteriores. Además, en esta película también se presentan los personajes de Black Panther y Spider-Man. Luego tenemos Doctor Strange, que a nivel personal es una de mis favoritas, ¿verdad? La presentación de esta nueva franquicia logró expandir el universo de Marvel hacia un mundo más místico y mágico. En esta película además se presenta una nueva gema del infinito, que es la gema del tiempo. Se empieza a plantear la idea también de los multiversos, que como hemos visto será de vital importancia para el resto de las películas adicionales. En Guardianes de la Galaxia Volumen 2 se profundiza mucho más los personajes que ya se habían introducido en Guardianes de la Galaxia Volumen 1, y también conocemos a otros nuevos personajes, como es el caso de Mantis. El objetivo de esta película fue simplemente expandir el universo, crear otras conexiones referenciales a otras películas, y tal vez el único evento que fue de relevancia fue precisamente la muerte del personaje Yondu. Luego tenemos precisamente la película de Spider-Man. Este es un personaje que ya pues lo conocemos bastante bien, entonces por ende la película en solitario de Spider-Man para esta versión de la saga del infinito básicamente se reinventó su fórmula en otro tipo de adaptaciones, ¿no? Por lo que evidentemente se prescindió de contar toda la parte del origen de Spider-Man y se añadió a Tony Stark como un papel importante dentro del desarrollo de la trama. En Thor Ragnarok, muchos seguidores se mostraron sumamente decepcionados porque efectivamente esperaban que la forma en la que se iba a plasmar el Ragnarok iba a ser con una mayor seriedad. Evidentemente la película no lo abordó de esa forma. Aún así, esta película fue una de las más vistas de esta franquicia. En el 2018 se estrenó Black Panther. Esta película realmente demostró o estableció un valor estratégico precisamente por el tema del aspecto racial. Se trataba precisamente de la primera película de un héroe en solitario de raza negra. Este personaje de Black Panther, que ya había aparecido inicialmente en The Avengers, estableció, digamos, un parámetro importante, una antesala importante a Avengers Infinity War.
Esta película guardó también bastante relación con los principales escenarios, tanto en el aspecto de Wakanda, que es un país ficticio que se creó de los cómics de Black Panther, que luego tiene una participación muy importante. Y además te presentan otros personajes secundarios que ya habíamos visto en algún momento en otras películas. En Avengers Infinity War, básicamente es la que establece uno de los aspectos más importantes a nivel de taquilla. Esta película presentó a más de 40 personajes conocidos en 18 películas durante 10 años y que tenían como principal objetivo enfrentarse a Thanos, el gran villano cuyo mito se había ya ido engrosando desde el año 2012 y cuyas herramientas o gemas del infinito se habían ido presentando a lo largo de todo el universo cinematográfico. A nivel estratégico, la película se promocionó como un gran evento dentro de esta saga y junto con otros factores que posicionaron a esta película como una de las más taquilleras del estudio de Marvel. A nivel narrativo fue una película distinta a todas las demás porque realmente el verdadero protagonista era Thanos, es decir, el villano. Y además él era el quien vencía al final, habiendo desaparecido muchos de los héroes, dejando realmente un nuevo cambio a lo que realmente podría ser Avengers en su cuarta parte. Luego tuvimos la segunda parte de Ant-Man, que es básicamente Ant-Man and the Wasp, cuyos sucesos básicamente ocurrían en la cronología de la saga un poco antes de la batalla contra Thanos y que al final se conecta en su escena postcréditos con el final de Infinity War. Luego tenemos la presentación de Capitana Marvel, que narrativamente digamos es una segunda película dentro de la cronología, pues esta está ambientada un poquito en los años de los 90. En ella se cuenta el origen de algunos conceptos y personajes que ya habíamos visto en anteriores películas. Honestamente, el personaje de la Capitana Marvel nunca terminó realmente de convencerme en el desarrollo tanto de su propia película en solitario como en su participación dentro de la saga. Se presentó como un personaje que iba o que tenía unas grandes habilidades y entonces en su momento teníamos cierto nivel de expectativa sobre qué nivel de participación iba a poder tener dentro de la estructura de Endgame, pero realmente su participación fue sumamente corta y no realmente significativa para lo que efectivamente estábamos esperando. En Avengers Endgame realmente fue concebida como el hilo final, el clímax completo de lo que se estaría estableciendo como la fase 3 o el tercer acto de la saga. Esta película causó una expectación sin precedentes, hubo una gran cantidad de secretismo a nivel de lo que se trabajaba a nivel de la producción. Con una duración de más de 3 horas, la trascendencia de la película fue tal que ha llegado a convertirse evidentemente en una de las películas más taquilleras de la historia del cine. A nivel narrativo, esta película cierra los arcos narrativos de varios protagonistas, como es el caso de Tony Stark, Natasha Romanoff y Steve Rogers, y además pues evidentemente se acaba derrotando a Thanos y se termina entonces con la historia de las gemas del infinito. De esta manera hay un clímax narrativo de la saga del infinito, dejando algunas puertas abiertas a nuevos arcos extensibles a varias películas. La saga del infinito finaliza con Spider-Man Far From Home, que realmente lo debo considerar como un tributo a la figura de Tony Stark. Es una película que conecta de forma directa con los escenarios planteados al final de Endgame y muestra un poquito el estado del mundo y de algunos de los personajes después de que ocurriera, digamos, toda la batalla contra Thanos. A nivel narrativo, esta película sirve como puente para la siguiente saga de producciones que estaremos viendo más adelante de los estudios Marvel. Quiero finalizar indicando realmente cuáles son mis personajes favoritos de la saga del infinito, porque creo que su participación realmente es inminente dentro de la estructura narrativa y que adicionalmente son personajes muy ricos a nivel de sus arcos narrativos, de sus características y sobre cómo sus acciones también influyen a nivel estructural, ¿verdad? Evidentemente Iron Man es uno de mis personajes favoritos, la Viuda Negra, la Bruja Escarlata, Ant-Man y el Doctor Strange, que creo que efectivamente son personajes vitales para el desarrollo de toda la estructura, al igual que el resto, ¿verdad? Pero que yo justamente me relacioné o sentí un nivel más empático con ellos. Si has aprendido algo más acerca de las estructuras narrativas dentro del mundo cinematográfico de Marvel, deja un me gusta y dinos en los comentarios qué película es la que más te ha gustado. No te olvides en dar me gusta, compartir este video y suscribirte al canal. Nos vemos en una próxima ocasión.